Hola, nuevamente vamos a tener otra conversación bíblica con la inteligencia artificial. Si recuerdan, en videos anteriores estuvimos hablando acerca de la inmortalidad del alma. ¿Es la inmortalidad del alma un tema bíblico o se encuentra en la Biblia? Y vimos con muchas pruebas que nos mostró la inteligencia artificial que la Biblia en ningún momento respalda la inmortalidad del alma. Por el contrario, es clara en que el alma es mortal y que solo se alcanza la inmortalidad cuando Cristo venga en la segunda venida. Sabemos que la mayoría de las denominaciones cristianas creen que al morir una persona o va al cielo o va al infierno. Debido a esto, entonces, si el alma no puede vivir fuera del cuerpo, si no hay una vida más allá de la muerte, sino después de la resurrección, entonces, ¿existe el cielo o existe el infierno? Por supuesto, no vamos a preguntar acerca del cielo porque sabemos que esa es la recompensa de los justos, lo vimos en otro video después de la venida de Jesús. Pero el infierno, donde se dice que las almas están sufriendo y penando allí, ¿será que existe esto? ¿Será que la Biblia lo menciona? Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial y veremos qué nos dice al respecto. Hola, en esta ocasión trátame como si fuera un nuevo usuario. Ignora cualquier otro tema que haya tenido contigo y cualquier otra discusión que haya tenido contigo. Solamente quiero que me des una respuesta a la pregunta que te voy a hacer, pero basándote solamente y estrictamente en este momento en la Biblia. La pregunta es la siguiente. ¿El infierno se encuentra en la Biblia? ¿La Biblia respalda la idea del infierno? Claro, vamos a tratarlo como una pregunta completamente nueva y enfocada solo en la Biblia. Desde una perspectiva bíblica, la idea del infierno como un lugar de castigo eterno ciertamente aparece en distintas formas a lo largo de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea más cercana sería Sheol, que se refiere más bien al lugar de los muertos o la morada de las almas sin hacer distinciones claras entre justos e injustos. En el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, Jesús habla de Gehenna, un término que se traduce a veces como infierno y que se asocia con un lugar de juicio o de fuego. Por ejemplo, en pasajes como Mateo 10:28, Jesús dice que no solo teman a los que pueden matar el cuerpo, sino a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna. En resumen, la Biblia sí presenta conceptos que han sido interpretados a lo largo de la historia cristiana como el infierno. Pero el modo exacto en que se entiende ese infierno puede variar según la interpretación, aunque el término y la idea de un lugar de castigo o juicio después de la muerte sí aparecen en el texto bíblico. Ok, me has dicho entonces dos ejemplos. En el Antiguo Testamento, el Sheol, que menciona un lugar donde van todos, pero no sería el Seol, no sería en última instancia, no se podría traducir como el sepulcro, que es donde todos van a finalmente. Sí, exactamente. Podemos verlo de esa manera. De hecho, te doy un par de ejemplos del Antiguo Testamento donde se menciona el Sheol. Por ejemplo, en el libro de Job 7, 9, 10, se dice que el que desciende al Sheol no subirá, mostrando el Sheol como ese lugar común al que van todos los muertos. Otro ejemplo claro es en el Salmo 89, 48, donde se pregunta ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte o librará su alma del poder del Sheol? Aquí el Sheol se entiende como ese sepulcro o morada general de los difuntos, sin necesariamente implicar un lugar de tormento. Así que sí, en el contexto del Antiguo Testamento, el Sheol se puede ver más como el sepulcro o el lugar donde todos terminan, sin distinción final. Es decir, en el Antiguo Testamento no existe ningún concepto de lugar de sufrimiento después de la muerte, del infierno. Exactamente, así es. En el Antiguo Testamento no encontramos un concepto claro de un infierno como un lugar de sufrimiento consciente después de la muerte. El Sheol es más bien un término general para el lugar de los muertos, una especie de sepulcro o morada sombría donde todos van, sin referencias específicas a castigos eternos o tormentos. Así que desde una perspectiva puramente del Antiguo Testamento, no se respalda la idea de un infierno de sufrimiento después de la muerte. Okay. Vamos a hablar un poco acerca de lo que menciona Cristo, del Gehenna. ¿Cómo se podría traducir Gehenna? ¿De dónde, cuál es el origen de esa palabra, Gehenna? Por supuesto. Hablemos un poco del Gehenna.
La palabra Gehenna, que Jesús menciona en el Nuevo Testamento, tiene su origen en el valle de Hinnom, que en hebreo es Gehinnom. Este valle está ubicado justo al suroeste de Jerusalén y tenía una historia bastante sombría. En el Antiguo Testamento, este valle era conocido por haber sido un lugar donde se realizaban sacrificios de niños a dioses paganos, especialmente al dios Moloch. Con el tiempo, este lugar se convirtió en un símbolo de juicio y de algo así como un basurero donde se quemaban desperdicios, lo que reforzó la imagen de un fuego que no se apaga. Así que cuando Jesús habla de la Gehenna, está utilizando esa imagen del valle de Hinnom como una metáfora de un lugar de juicio o de destrucción final. En otras palabras, Gehenna tiene sus raíces en un lugar geográfico real, pero Jesús lo usa simbólicamente para hablar de un destino de juicio. Jesús se estaba refiriendo a algo que los judíos en aquel momento conocían fuera de Jerusalén, el valle de Hinnom, que era el lugar donde se quemaban los desperdicios, y lo usó como simbólicamente no podía referirse en el momento del castigo final después de su venida de las personas, o crees que es algo que es después de la muerte que continuamente están sufriendo la gente. Exacto, lo has captado muy bien. Jesús estaba usando una imagen que sus oyentes judíos conocían perfectamente, el Valle de Hinnom o Gehenna, que era un lugar real donde se quemaban desperdicios. Al usar esta imagen, Jesús estaba ilustrando un concepto de juicio o destrucción que sus oyentes podían visualizar. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva estrictamente bíblica, hay diferentes interpretaciones entre los estudiosos. Algunos consideran que Jesús estaba hablando simbólicamente de un juicio final después de la muerte, es decir, una realidad final de castigo o separación. Otros piensan que podría ser más una advertencia metafórica sobre las consecuencias espirituales serias. En cualquier caso, la referencia al Gehenna no era simplemente literal, sino una manera de ilustrar algo que sus contemporáneos podían entender como un símbolo de juicio divino. Así que, desde la perspectiva bíblica, queda un poco abierto a la interpretación exacta, pero en esencia sí, Jesús usaba esa imagen conocida para hablar de un tipo de juicio o consecuencia espiritual. Sí, este texto, para clarificar, es el que se traduce en muchas Biblias, o la palabra Gehenna es la que se traduce en muchas Biblias como infierno, pero la palabra infierno realmente no aparece en el original bíblico, ¿correcto? Exacto, lo has entendido perfectamente. La palabra infierno, que vemos en muchas traducciones al español, es en realidad una traducción de términos como Gehenna en el Nuevo Testamento. En el original griego no aparece una palabra exactamente equivalente a infierno, como lo entendemos hoy, sino que se usan palabras como Gehenna o Hades para describir ciertos conceptos. Entonces sí, la palabra infierno es una traducción posterior para intentar transmitir esa idea, pero en el texto bíblico original la palabra Gehenna es la que se utilizaba y que luego se tradujo así. Se ha dicho o se tiene una imagen acerca del infierno, que es un lugar de castigo, donde van las almas después de que la persona muere, de aquellos que se portaron mal, y donde Satanás está castigando a las almas. Anteriormente, aunque te he dicho que no recuerdes ninguna otra conversación, pero bueno, según la Biblia, las almas no son inmortales ni pueden vivir fuera del cuerpo. ¿Cómo se podría creer entonces que este concepto de que hay un lugar de castigo para las almas, y cómo las almas pueden ser castigadas si no tienen un cuerpo físico, cosas así? ¿Puede ser esto real? Entiendo lo que planteas, y es una muy buena pregunta. Desde una perspectiva bíblica, especialmente si nos basamos en el Antiguo Testamento, la idea de que las almas sean inherentemente inmortales o que puedan vivir separadas del cuerpo no es algo tan explícito. Más bien, la Biblia presenta la vida humana de forma más integral, donde el ser humano es una unidad de cuerpo y aliento de vida, y la muerte es el cese de esa unidad. La idea de un infierno como un lugar donde las almas son castigadas eternamente, a menudo con la imagen de Satanás como el castigador, es en realidad una interpretación que se fue desarrollando más en tradiciones posteriores y en teologías cristianas. No es una descripción literal que aparezca tal cual en los textos bíblicos originales.
En otras palabras, la noción de que almas desincorporadas sean torturadas eternamente no es un concepto que se desprenda directamente del texto bíblico, sino más bien de interpretaciones y tradiciones teológicas que surgieron con el tiempo. Así que desde una lectura estrictamente bíblica no hay una descripción explícita de almas inmortales siendo castigadas de esa manera. Es un tema que ha sido interpretado de distintas formas a lo largo de la historia, pero en la Biblia misma esa imagen no está tan definida. Ok. Entiendo que dices no está tan definida como dando cabida a una ambigüedad, ambas cosas, pero claramente, al no estar claramente definida, puede demostrar lo contrario, que no está en la Biblia simplemente, ¿no? Sí, exactamente, entiendo lo que quieres decir. Tienes razón en que al no haber una definición clara o explícita en la Biblia de un infierno como lo imagina mucha gente hoy, se puede decir justamente que esa idea no está ahí de forma directa. En otras palabras, la noción de un lugar de castigo eterno para almas inmortales no está explícitamente en las Escrituras, y por lo tanto sí se puede concluir que esa idea no es una enseñanza bíblica directa. Así que en ese sentido queda claro que la imagen popular del infierno, como un lugar donde las almas son castigadas por Satanás, no se encuentra literalmente en la Biblia. ¿Cómo esto se puede compaginar con un Dios de amor que permita que alguien esté castigado eternamente? ¿Se compagina esto con lo que dice la Biblia acerca de un Dios de amor? Eso es una pregunta muy profunda y que muchas personas se han hecho a lo largo del tiempo. De hecho, es uno de los puntos que ha llevado a diferentes interpretaciones dentro del cristianismo. Algunas tradiciones creen que un Dios de amor no castigaría a las personas con un sufrimiento eterno y por lo tanto interpretan las referencias al juicio o al castigo como algo más simbólico o temporal. Otras corrientes teológicas sugieren que el amor de Dios se muestra en dar a cada persona la libertad de elegir y que el juicio es simplemente el resultado de esas decisiones. En este enfoque, la idea de un castigo eterno se ve como incompatible con un Dios de amor, para algunos, mientras que otros la interpretan de manera metafórica o entienden el castigo eterno como una separación final de Dios y no necesariamente un sufrimiento consciente sin fin. En resumen, la Biblia habla de un Dios de amor y las interpretaciones sobre cómo se concilia eso con la idea de castigo eterno varían. Muchos creen que el amor de Dios implica que cualquier juicio es justo y que la imagen del infierno eterno no es la única manera de entender los textos. En definitiva, es un tema que depende mucho de la interpretación teológica de cada tradición. Claro, no queremos extendernos en esto, pero quiero preguntarte, históricamente, ¿cuándo es que surge o cuándo es que la tradición se inserta en el conocimiento de la Iglesia acerca del infierno tal y como se concibe en un lugar de castigo eterno? ¿Cuándo se inserta esto históricamente y qué influencia tiene tú, de qué otras corrientes pudo haberse recibido esa información? Claro, es una buena pregunta. Históricamente, la idea del infierno como un lugar de castigo eterno empezó a tomar forma más definida en los primeros siglos del cristianismo, especialmente a medida que la Iglesia fue influenciada por ciertas corrientes filosóficas y culturales. Una influencia significativa provino de la filosofía griega, en especial de las ideas platónicas sobre la inmortalidad del alma y la existencia de reinos espirituales separados. Con el tiempo, algunos teólogos cristianos de los primeros siglos, como Agustín de Hipona, ayudaron a desarrollar la idea de un infierno eterno como parte de la doctrina cristiana. Además, las influencias de algunas corrientes del judaísmo tardío y de tradiciones apocalípticas también aportaron imágenes de juicio final y castigo para los malvados, que con el tiempo se fusionaron con la enseñanza cristiana. En resumen, la idea del infierno como un lugar de castigo eterno se fue consolidando a lo largo de los primeros siglos de la era cristiana, influida por la filosofía griega, el pensamiento de ciertos padres de la Iglesia y las tradiciones apocalípticas judías. No fue algo que surgiera de la nada, sino una construcción que se desarrolló históricamente. Básicamente una construcción no bíblica. Exactamente. En esencia, eso es lo que se puede concluir. Es decir, la noción del infierno, como se entiende popularmente hoy, como un lugar de tormento eterno, es más una construcción teológica y tradicional que se desarrolló con el tiempo, más que algo directamente extraído del texto bíblico. Así que, en efecto, se puede decir que es una construcción que no proviene literalmente de la Biblia misma. Ok. Muchas gracias. Hablaremos en otra ocasión sobre otro tema bíblico.
Claro, con gusto. Cuando quieras profundizar en otro tema bíblico, aquí estaré. Un placer charlar contigo y hasta la próxima. Bueno, ustedes lo han visto, lo que hemos hablado, las influencias del platonismo, de la filosofía griega en la iglesia, y que la dependencia de que muchos padres de la iglesia no solo conocían la Biblia ni solo estudiaban la Biblia, sino también estudiaban los textos filosóficos griegos, están apegados al mundo griego, es lo que trajo en la iglesia la comprensión o el entendimiento o la tradición esta de que existía un lugar de castigo. De hecho, Agustín de Hipona lo menciona allí como uno de los que introduce esta idea, o de los que reafirma o hace o documenta bien esta idea de cómo sería el lugar de castigo, y él lo que lo introduce en la iglesia cristiana, que ha pasado a través de los siglos hasta nosotros como si fuera algo que era bíblicamente. Recordemos hacer diferencia entre la tradición y la Biblia. Muchas de estas cosas ustedes las pueden saber solamente preguntándolo a la inteligencia artificial, le puede dar esos datos acerca de la historia. Le invitamos a que usted lea la transcripción, escuche acerca de los textos que se mencionan aquí. Ustedes pongan sus comentarios, díganme qué creen acerca de estos temas, si quieren que adicione algún tema específico, qué creen acerca del peligro que puede representar la inteligencia artificial. También escríbeme acerca de las ventajas que puede tener esto en el estudio de la Biblia. Pregúntenme de qué forma usarlo para poderlo usar con la Biblia, para que usted pueda ampliar sus conocimientos bíblicos. Y recuerden, estudien y verifiquen siempre lo que se dice.